Muy bien, pues vamos a empezar. El tema que vamos a estar tocando en el día de hoy con todos ustedes es poder entender qué vulnerables estamos hoy, las crisis que están enfrentando las empresas, no solamente por el COVID, sino por este mundo cambiante en el cual estamos todos envueltos. Y lo más interesante es que se vayan familiarizando con todos estas terminologías de vulnerabilidad, de propósito, de conducción o de gestión de crisis, porque es parte también de las responsabilidades que ustedes van a estar enfrentando en el momento en que puedan liderar cualquier línea de negocio, de cualquier marca, de cualquier multinacional o hasta en un mismo emprendimiento, de los cuales sé que muchos de ustedes pues ya están pensando. Entonces, lo primero más relevante es poder entender que el mundo cambió y había cambiado mucho antes del COVID. Era un mundo que había acelerado los procesos de cambios, había acelerado la hiperconexión, se había vuelto un mundo que lo movían otros temas, otros propósitos, un mundo mucho más transparente y obviamente todo este tema del COVID pues realmente no solamente que cambió el mundo, sino que lo cerró completamente y tuvimos que acostumbrarnos a ver nuestras ciudades, nuestras calles, nuestros puntos de venta, toda esta dinámica. Me imagino que ustedes mismos en la universidad, fíjense cómo estamos celebrando este encuentro de forma virtual, pues hemos tenido que adaptarnos a toda esta nueva normalidad, esta nueva realidad de encontrar pues pilares económicos relevantes para nosotros como el turismo, nuestros aeropuertos, pues igual completamente vacíos o en un proceso de reapertura como está en este momento. Y nuestras ciudades, pues bueno, poco a poco en un proceso que llegamos hasta una fase 2, sin embargo, hoy el gobierno ya fue aprobado en la Cámara de Diputados la petición de un estado de emergencia por 45 días más, lo cual implica pues un impacto también para el aparato económico de todos nosotros. Hemos tenido que aprender y a familiarizarnos con las mascarillas, con el distanciamiento, las filas, y esto obviamente hace que también la hiperconectividad tome un punto súper relevante en nuestras vidas. Ya el discurso de si la tecnología es buena o mala, eso quedó en el pasado. La tecnología nos salvó la vida, nos está permitiendo este encuentro y les ha permitido a ustedes continuar con el pensum y con todas las materias de su universidad y de seguro que los que trabajan pues han podido tener en el trabajo remoto una solución para poder enfrentar estas cuarentenas y este distanciamiento que todos hemos tenido que entrar. Pero esta hiperconectividad, que obviamente es relevante, es también acompañada por una crisis sin precedentes. Y lo más importante de esta pandemia ha sido la velocidad con la cual se ha propagado en todo el mundo. Las pandemias anteriores que habíamos tenido en el siglo pasado, pues habían tomado mucho más tiempo. Pero si hacemos un poquito de memoria, recordaremos cómo entre enero y febrero veíamos toda esta situación de China sumamente lejos, hasta que comenzó a llegar a Italia, comenzaron a aparecer algunos países europeos con los cuales tenemos intercambio comercial o con los cuales tenemos turismo. Y bueno, en pocos días en marzo teníamos aquí la pandemia y fíjense cómo se ha transmitido y ha crecido en todo nuestro continente. Esto nos ha obligado a que debemos vivir en una era donde estemos en update permanente, en la actualización de lo último, de lo último, de lo último. El estar pendiente a que cualquier situación genera cambios y tenemos que volver a revisar los planes, las estrategias. Nunca alcanzamos la versión definitiva de ningún proyecto y tenemos que entender que esa va a ser el verdadero new normal, el que nada va a poder estar 100% completado. Fíjense cómo ahora vamos a tener que adecuarnos a 45 días adicionales de estado de emergencia, donde posiblemente vuelvan los controles de horario. Y eso es un reto para muchos establecimientos donde el tema de horario es relevante. Pero lo más interesante de toda esta vulnerabilidad es que a todos es democrática. Nos puede tocar a cualquiera, al pequeño comerciante como a figuras tan importantes como Zuckerberg de Facebook. Mientras más grande, en el pasado, cuanto más grande y más dinero tenías, podías protegerte. No había la hiperconexión, no habían las redes,
no había tanto boom de los medios de comunicación, no había la responsabilidad social, no había cantidad de temas relacionados con la transparencia. Hoy sí existe y hoy eso nos hace totalmente mucho más vulnerables. Por eso, lo primero que quiero que incorporen en su vida, tanto profesional como personal, es entender que el mundo hoy se mueve por 4 fuerzas. La primera fuerza es la velocidad. Nunca vamos a poder estar en nuestra área de confort. Al contrario, la velocidad nos mueve. Ese update permanente que les comentaba, hoy se ve visto, se ve reflejado en la velocidad con la que se producen los cambios, se producen las noticias, los cambios de hábitos, la velocidad. Fíjense cómo nos cerramos, automáticamente nos cerraron el país completamente y ha cerrado el mundo, y cómo rápidamente hemos tenido que irnos a las soluciones en redes digitales y a todas las aplicaciones para poder mantenernos. Y esto, como les decía, no es solamente asociado a pequeños o medianos comerciantes. Fíjense lo que le ha producido un tweet que pone, para mí, una de las personas más ingeniosas, retadoras e innovadoras de la última década, Elon Musk, de Tesla, donde hace un comentario que luciría medio inofensivo y automáticamente eso generó toda una serie de problemáticas que tuvo que hasta renunciar a su board de su empresa, tiene prohibido poder escribir ciertas informaciones financieras en sus redes y bueno, eso se esparció de una forma súper rápida. Y si hacemos un poquito de memoria, unos años atrás, todos recordaremos cómo fue de una manera muy hostil invitado a bajarse de un avión un doctor coreano en Estados Unidos y cómo todo eso generó un impacto brutal en la compañía, cómo fue filmado todo el proceso dentro del avión y en pocas horas estaba en todo el mundo. Y esto conllevó que la empresa cometiera una serie de errores hasta que tuvo que involucrarse el CEO de la empresa y poder salir a pedir perdón por toda la situación, pero en lo que eso iba, en esas semanas nefastas, pues tuvieron una pérdida de valor de más de 1.4 billones de dólares, simplemente por una situación de crisis mal manejada, por no actuar de forma veloz. La segunda fuerza es que hoy vivimos en un mundo completamente transparente. Es como solemos decir, estamos expuestos, estamos desnudos en un escaparate de cualquier tienda. Con lo cual, cualquier cosa que estemos haciendo tiene que aguantar, tiene que resistir el escrutinio público. Este es un caso muy, muy interesante de una hija de un funcionario en México, donde llegó y con esas únfulas de grandeza de ser hija de un alto funcionario, pues se comportó de una forma no adecuada dentro del establecimiento y le tocó la horma de sus zapatos. Encontró un dueño del establecimiento que no tuvo temor y subió su actitud dentro de las redes sociales y eso generó, bueno, que el mismo procurador que vela por todo el tema del consumo en México tuviera que pedir disculpas públicamente y bueno, fue todo un escándalo en México hace unos años. Lo mismo, volviendo a Zuckerberg, un personaje igual súper innovador, pues ustedes recordarán esta foto. ¿Quién iba a pensar que Zuckerberg iba a tener que sentarse ante el Congreso norteamericano a recibir un día completo de preguntas y de hostigamiento por los temas de seguridad y por todos los aspectos relacionados a la privacidad y a los escándalos relacionados con su plataforma? Ha vuelto a tener otros problemas ahora con todos estos temas racistas que han estado viviéndose en Estados Unidos, pues por igual es una figura que ha recibido unos golpes muy fuertes hasta llegar a un boicot de la publicidad, como hay más de 100 marcas que nos están anunciando en su plataforma, algunas por un mes y otras hasta diciembre, con lo cual va a tener un impacto económico bastante fuerte dentro de su caso de negocios. La tercera de todas estas es la colaboración y todos vivimos colaborando. Incluso es algo que por eso ven la cantidad de alianzas estratégicas de diferentes marcas, como las marcas también se asocian a actividades más sociales, muchas más asociadas con la sostenibilidad, a promover valores que fomenten mejores prácticas y es un mundo mucho más colaborativo que el que vivíamos en 2 o 3 décadas atrás, donde el individualismo era más relevante. Hoy las marcas son mucho más cercanas y trabajan mucho más con los aspectos de colaboración. Y la cuarta fuerza es la conciencia social.
Y en esto, ustedes como generación han sido uno de los entes cambiantes de todo esto, donde hoy los aspectos de igualdad, los aspectos relacionados con libertad de credo, temas raciales, el mismo acoso sexual o aspectos de corrupción, pues ustedes han producido un cambio dentro de en todo el mundo que ha generado que hoy todos vivamos con unos niveles de conciencia social mucho más elevados que lo que también vivíamos tiempos atrás. Hemos sido entes cambiantes de gobiernos, hemos sido entes que han generado la primavera árabe, donde unificaron a todo un continente en términos de libertad, y así cantidad de cosas hasta llegar al Black Lives Matter que estamos viendo en las calles en Estados Unidos, que ha permeado incluso hasta equipos de fútbol y hasta marcas que están reconsiderando el cambio de sus marcas precisamente por la presión social que generan sus consumidores. Entonces, viendo estas cuatro fuerzas que mueven el mundo, hoy esa invisibilidad que podíamos tener como grandes corporaciones, eso es cosa del pasado. Hoy somos completamente, como decimos, estamos expuestos y el mundo digital no perdona ni olvida. Todo lo que aparece en Google no se desgooglea. Todo lo que usted suba en sus redes sociales, por más que usted lo borre, eso queda una huella ahí. Y eso no perdona porque te persigue toda tu vida. Y eso genera que, aunque queramos escondernos, no hay forma. Si ustedes recuerdan la campaña del 2016, Hillary Clinton contra el señor Trump en Estados Unidos, pues Hillary Clinton cursaba con era la favorita en las encuestas, incluso llegó a lograr más de 2 millones de votos por encima de lo que logró el presidente Trump. Trump ganó en los colegios electorales por su forma el formato de elecciones que hace Estados Unidos, pero la gran campaña que se le hizo en redes sociales contra Hillary Clinton fue el tema de los emails. Ustedes recordarán cerca de 10.000 emails que ella recibió en sus cuentas personales mientras era la encargada de la política internacional de Estados Unidos. Y eso la persiguió durante toda la campaña y en gran medida impactó su figura, como no contó toda la experiencia y todo el rol que había tenido en el pasado. Eso pesó sumamente importante dentro del proceso electoral. Igual, hoy vivimos en esta época de las fake news, donde nosotros mismos, también por la hiperconexión, somos responsables de dar cabida a todas estas noticias falsas, a todas estas difamaciones, a no tener esta velocidad, ese update permanente nos lleva a no cuestionar o a no retar muchas de las noticias que van a decir o que dicen de los productos que van a ser responsabilidad de nosotros. Con lo cual, nosotros mismos tenemos que volvernos unos guardianes para protegernos de estas fake news. Porque estas fake news y estos cambios son inesperados. Y hoy, al ser todos vulnerables y al tener toda esta realidad cambiante, esto genera que un día normal, un día cualquiera, uno de nosotros vamos a estar en su casa con su familia y sus hijos sin esperar ningún tipo de cambio y automáticamente surge un problema relacionado con su reputación, donde nuestras empresas pueden caer en ser investigadas y automáticamente eso genera una pérdida de valor de nuestras valor como marca, impacto en los reguladores, impactos en las políticas, aparecemos en primeras páginas de todos los periódicos y todos los medios acosándonos. Esa es una realidad y es una realidad porque en este mundo cambiante hay una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que hoy todos somos un medio de comunicación. Hoy todos, a través de nuestro móvil, generamos información, generamos noticias. Y lo más relevante de todo esto es que eso se ha democratizado y el periodismo ciudadano es algo normal. Fíjense cómo hemos tenido muchas noticias de muchos escándalos, son precisamente cubiertos por un ciudadano que ha estado en el momento correcto filmando o tomando muestras de alguna situación que haya ocurrido. El grave problema de esto es que no tenemos control de ellos. No hay forma de controlarlos. Este es un caso muy interesante. Era el presidente de un banco en Escocia, donde de una forma muy jocosa le manda una foto, se hace un selfie
y se lo manda a su hija diciendo estoy en una reunión aburrida con mi board. A la hija nada más se le ocurrió enviar esa foto, mi papá está aburrido en una reunión y mandársela a todo su grupo de amigos. Eso fue creciendo y cuando él terminó la reunión del board, él estaba despedido porque había llegado rápidamente a los propietarios del banco y tú no quieres tener a tu presidente del banco diciendo que estás aburrido en una reunión de trabajo del mismo banco. Eso es lo que ocurre. Está masificado, están democratizados los medios, pero no tenemos control sobre ellos. Y lo que nos afecta, o el verdadero activo que es impactado en el momento en que somos atacados por una situación de crisis, por una situación de dificultad interna o externa, es que afecta nuestro activo más importante, que es la reputación. Y esta reputación, me encantó ver, antes de entrar en esta exposición, ver a los colegas, a los jóvenes hablando de la importancia de que en la carrera de marketing también se ven números, también se analiza estadística, se analiza cantidad de números, y es porque tenemos que administrar una serie de recursos y de bienes como los activos financieros de la empresa, pero la reputación tenemos que verla de esa misma forma. La reputación tiene un precio, tiene un activo importante. Cuando una gran compañía, como hemos visto en el país, que algunas telefónicas se han vendido, algunas marcas de bebidas alcohólicas, algunas cervezas se han vendido, no se compran solamente las fábricas o los camiones o la marca, se compra lo que representa y la cantidad de clientes que nos siguen, por lo cual tenemos que analizar bien todo lo que hacemos para fortalecer ese activo tan relevante que es la reputación. Algunos de ustedes conocerán al oráculo de Omaha, a Warren Buffett. Es un hombre pasado de 80 años, pero es una biblia de las inversiones. Es un tipo con una capacidad de multiplicar y de ser súper eficiente con sus inversiones. Y esta frase la acuño desde hace unos 20 años en mi vida, donde construir una marca te toma 20 años y perderla o arruinarla te toma 5 minutos por un error que podamos tomar. Y hay muchos ejemplos, como hoy, donde Amazon no es simplemente Bezos, el hombre más rico del mundo, es que tiene una estructura que ha sabido aprovechar y adecuarse. A lo mejor muchos de ustedes no recuerdan que Amazon empezó siendo un canal de venta de libros, pero él entendió y ajustó rápidamente su modelo de negocio y hoy es el almacén del mundo. Hoy comercializa todo lo que haga falta. Está involucrado en el desarrollo de cohetes también. Tiene cantidad de invenciones, que está haciendo inversiones para mantenerse adecuado. Y fíjense cómo ha sido uno de los grandes ganadores en la pandemia. Y aquí, bueno, precios o valores, ustedes como buenos profesionales del marketing deben haber estudiado todo lo que implica el valor que tienen marcas tan relevantes como Amazon, algunas cadenas de distribución o marcas sumamente queridas por ustedes como Apple. Bueno, pues tienen un valor tremendo dentro del mercado. Pero también hemos tenido casos muy recientes, y se podrán recordar la grave crisis que llevó a Volkswagen hace unos años por falsear unos motores diésel, pues le llevó a perder una cantidad de dinero brutal, no solamente afectando a la imagen de Volkswagen, sino también afectando la imagen país de Alemania, precisamente por esa mentira o por ese tema de falsear esos datos, que por la conciencia social encontraron un valor, un diferenciador de unos motores con menores emisiones, y hubo un grupo de consumidores que prefirieron apostar esos motores por tener menos huella de carbono, ser mucho más friendly con el medio ambiente. Sin embargo, cayeron en la trampa y verdaderamente esos motores no hacían todo lo que decían, con lo cual tuvieron una pérdida brutal en valor de marca. ¿Para qué podemos hacer en el momento en que nos encontramos con una crisis? Lo primero que todo es poder entender las diferencias que hay entre temas de preocupación, un pequeño problema, lo que es una crisis y ya lo que se pasa a ser una emergencia o un escándalo. Y todo eso está relacionado con impacto y tiempo. Tenemos que saber ser muy precisos en la forma en que nosotros identificamos cuando una situación es meramente un problema operativo que podemos resolverlo y su impacto nunca va a llegar a redes o no va a salir de nuestra empresa. Sin embargo, hay otros que sí comienzan a salir, entran en redes y automáticamente en horas están en los noticiarios, y de ahí pasa al gobierno, a los reguladores o a las autoridades, y ya comienzan a aparecer las multas, etcétera, etcétera. Tenemos que analizar esa curva de esas situaciones
Y en el momento en que estamos analizando esta curva, es la velocidad, el poder ajustarnos rápidamente a la situación, aceptarla, no tratar de meterla debajo de la mesa, sino ajustarnos y aceptarla y rearmarnos y volver inmediatamente a poder responder, a definir los voceros ideales y poder atender a la misma para solucionarla y volver a la normalidad lo más rápido posible. Esto lo que significa es que evolucionemos. Y esta evolución dentro de este mundo cambiante y donde las reglas han cambiado, pues aquí hay una serie de reglas que nos van a ayudar a poder enfrentar cualquier situación de crisis de una forma mucho más efectiva. Y la primera regla de todas es que se mueve por un propósito compartido. Hoy las marcas generan un nivel de relacionamiento compartiendo propósitos. Hoy nos sentimos, todos nosotros, los que estamos aquí conectados, nos sentimos mucho más motivados a adquirir o ser parte de una marca o llevar una marca o consumirla, precisamente por su nivel de compromisos más allá de meramente satisfacer una necesidad que yo tenga. Y esto, para ponerlo más en claro ejemplo, es la diferencia que muchas veces tenemos con algunas marcas que conectan de una forma emocional mucho más fuerte que otras. Y por eso yo le hablo aquí con el tema de la diferencia entre la visión y un propósito. Si ustedes ven, esto de Adidas es muy racional, un líder de la industria de los artículos deportivos es válida, es muy racional versus Nike, donde busca que si tú eres un cuerpo, eres un atleta. No importa que seas gordito, no importa que seas flaco, alto o pequeño. Si tienes un cuerpo, eres un atleta. Eso mueve muy diferente a vender las mejores zapatillas y estilos deportivos, etc. Es lo mismo que lo que hace Dunkin' Donuts con Starbucks. Es vender una experiencia. En el caso de Dunkin' Donuts, quieren tener café fresco, servido amablemente, en modernas y muy chulas tiendas. Sin embargo, Starbucks lo que busca es inspirar, nutrir tu espíritu una taza a la vez, un barrio a la vez. ¿Quién no quiere ser más parte de esa misión o de ese propósito que recibir café, que es lo que es racional para lo que fue creado un Dunkin' Donuts? La segunda regla de todas es el ser auténtico. Siempre el ser auténtico. E incluso se han llegado a hacer, muchas firmas internacionales han medido el nivel de autenticidad, por qué conectan ciertas marcas más que otras. Y es precisamente porque todas estas tienen ese propósito. Y ustedes pueden ver aquí el último ranking de este estudio, donde muchas de estas marcas son marcas que tienen una conexión muy especial con cada uno de nosotros, aunque estamos en una pequeña isla en el Caribe. Y estas marcas son de todo el mundo. Sin embargo, somos parte de esa tribu, de ese gran conglomerado que sienten ese amor por estas marcas, y lo que verdaderamente nos conecta es eso, que tienen propósito, que son auténticas, que son marcas que siempre están tratando de llevar lo último a mis manos. Siempre están tratando de traer la mayor cantidad de avances y de ventajas a mis manos, con lo cual eso es sumamente relevante. La siguiente es, vimos lo de auténtico. Esta tercera regla es el de ser coherente. Y ser coherente, nos guste o no nos guste el presidente Trump, pues logró conectar con un propósito muy coherente que unía a toda la población, hombres, mujeres de cualquier parte de Estados Unidos, porque ofreció volver a América grande de nuevo. Y eso es lo que él, en su visión, y las personas que votaron por él, bueno, pues esa propuesta de valor que él puso sobre la mesa, él ha sido muy coherente en cumplirla. Al final es una persona que genera caos, que genera mucha discusión, es controversial, pero el tipo es coherente. Él prometió una serie de cosas y él entiende que lo está entregando. Vamos a ver en noviembre si es premiado con la reelección o si va a haber un cambio de gobierno, pero nadie le puede cuestionar que el estilo irreverente, cuestionador, retador, de conflicto, Trump nunca lo ha cambiado. Y ha sido una persona que, nos guste o no, ha sido coherente y es un buen ejemplo. En el caso de la regla número 4, tenemos que entender que ese propósito tiene que estar conectado con un nivel de relacionamiento, con el engage, con generar un nivel de conexión, haciendo a nuestros consumidores parte de las decisiones corporativas. Starbucks ha tomado una decisión dentro del proceso ahora del COVID de cerrar 1.600 tiendas a nivel mundial, porque quiere centrarse en hacer más el coffee por pick-up,
que tú puedas pedir a través de plataformas digitales y que tú puedas pasar por tu tiendecita más pequeña a buscar tu café, casi un autoservicio. Pero él no fue una decisión que la comunicó solamente al board, la comunicó a sus clientes, la comunicó a sus empleados. Precisamente porque un cambio de esta magnitud tienes que hacer parte a todos tus consumidores, a todos lo que son los que se conocen con los stakeholders, o lo que son tus audiencias claves. O lo mismo que hizo Coca-Cola hace unos años, no sé si recordarán, con las etiquetas personalizándolas por países, por nombres, pues ¿quién no salió a tratar de buscar su nombre dentro de la etiqueta? Y bueno, pues fue una forma de conectar de una forma bastante interesante con todos los consumidores del mundo a través de algo tan auténtico como tu nombre. La quinta regla es entender que así es que estamos conversando. En el pasado teníamos nuestros grupos de amigos muy reducidos. Hoy nuestro universo de amigos son la cantidad de followers que tenga en mi Facebook o en mi Twitter o en mis redes sociales. Y he vuelto a conversar, pero a través de un chat o a través de mis plataformas digitales. Hoy, muchos de nosotros los padres muchas veces no entendemos por qué un WhatsApp para mi hija es ya habló con su papá. Sin embargo, yo quiero oírla o quiero verla. Sin embargo, para ella, un pequeño mensaje significa que ya hizo contacto con sus seres queridos. Pues esa es la forma en que estamos conversando y tenemos que entender esto a la hora de hacer nuestras propuestas de valor, nuestras campañas, nuestras propuestas con nuestros productos. Una sexta regla está muy conectada a estar pensando en todo momento en que puede ocurrir una crisis. Y no solamente una crisis en mi empresa, sino una crisis en el país o una crisis en la región que pueda generar un impacto en mi realidad comercial. Y esto es por eso entender que estas crisis pueden ser tan inesperadas y por eso es importante el estar preparado, el de poder tener nuestros manuales de crisis, el de poder dimensionar todas las cosas que pueden ocurrir dentro y fuera de nuestra empresa que pueden impactar nuestra línea de negocios. Una séptima regla está muy conectado a la anterior, a la sexta, es el de poder tener todos los procesos lo más claros posible, lo más aceitados posible, lo más precisos posible, para poder tener una respuesta rápida ante una situación de crisis. Yo no sé si ustedes aman el cine, yo lo amo, y esto fue en una premiación de los Oscars, donde se traspapeló uno de los ganadores y dan por ganador a otra película. Y obviamente el conductor, de una manera sumamente jocosa y rápida, logró salir, logró establecer una comunicación súper cercana y mostrar que había sido un error, que lo podíamos cometer cualquiera, aunque no había ocurrido en los 60 o 70 años de la celebración de los Oscars, y automáticamente hacer el switcheo y llamar a los que habían subido a que se vuelvan a sentar y a que subiera el ganador. Pero tenían previsto a que se pudiera ocurrir esto. Rápidamente el vocero en ese momento, que era el conductor, pudo trabajar y hacer el cambio de una manera súper rápida. Nuestra octava regla es la respuesta rápida y esto va conectado con las fuerzas que le hablaba, la velocidad, la colaboración, la transparencia y la conciencia social. Tenemos que responder rápido. Esto, y por eso es tan importante que ustedes en las aulas, ustedes lean casos, analicen los casos y los puedan discutir entre todos ustedes, porque estas situaciones ocurren y muchas empresas y muchos directivos van a depender de ustedes para poder atender estas crisis. Y por eso es tan relevante que estemos tan rápido con todos estos procesos lo mejor armado posible para poder defender la reputación de nuestra empresa. Nuestra novena regla es entender que vivimos en un mundo colaborativo y donde tenemos que planificar convergencias. No se vale pensar que puedo ir por el mundo como un llanero solitario, como Superman. Hasta Superman tiene un grupo en la Sala de la Justicia, tiene un grupo de personas o de otros superhéroes que lo ayudan. Eso en las películas. En las empresas tenemos que entender el valor de la convergencia, el de poder entender cosas que son de la industria, cómo tengo que tener todos los aliados estratégicos sumamente conectados a mi propósito, las personas que me proveen algún tipo de bien o servicio, aliados, todos estos consultores, todo lo que hablábamos hace un momento, que veía a los colegas hablando de los temas de desarrollar una marca o de poner precios, todo eso es relevante que entendamos que tiene que llegar a una convergencia, a que tengo que ser exitoso, no solamente yo, sino todo el colectivo. Tenemos que hacer negocios todos y eso es lo que genera el verdadero desarrollo de una economía y de un país. Y la décima, para cerrar, es preparémonos.
no pensemos que somos inmunes a crisis. Tenemos que prepararnos. Y esto ha ocurrido desde siempre. Hemos tenido situaciones de temas alimenticios como en cadenas de restaurante, hemos tenido crisis económicas, políticas, marcas que han tenido en los 70 responsabilidad por muertes de personas, temas relacionados con el medio ambiente. Todas esas crisis, hasta nuevas marcas como Uber ha tenido situaciones aunque hacen una depuración extraordinaria de sus choferes, pues ha habido algunos que han tenido malos comportamientos o malas prácticas con sus pasajeros. Y bueno, le han creado crisis sumamente importantes. Entonces, la preparación es sumamente fundamental para poder enfrentar cualquiera de las crisis que nos vamos a estar encontrando. Así que ahora me abro ya a todas las preguntas y de verdad que ha sido un grato placer poder compartir estas ideas, estas reglas y estas recomendaciones que confío les va a permitir ser mucho más exitosos en sus carreras y en sus vidas. Eduardo, la verdad que para nosotros es un placer haberte tenido aquí. Aprendí muchísimo con tu charla, de verdad que fue sumamente interesante. Hay una cosa que la gente normalmente no entiende hasta el momento que se da una crisis y es cómo sobrellevarla, cómo reaccionar ante ella. Es sumamente complicado y la gente normalmente cuando emprende o tiene un cargo alto en algún negocio, nunca está preparado, ciertamente, ante la aparición de una crisis. Lo que pasa es que nadie lo anda pensando, sino que tiene que llegar para que uno, vamos a decir, espabile. Y, por ejemplo, yo estudiando en la universidad, tuve una materia que era estrategia competitiva y en muchos casos vi cómo habían ejemplificaciones de empresas que en el momento o sea, donde nos explicaban que las empresas que mejor funcionan y tienen el mejor sistema y que funcionan de la mejor manera son las que pueden sobrellevar estas crisis. No siempre de manera, vamos a decir, como todo el mundo pensaría, de que haciendo, vamos a decir, actuaciones bruscas, cortando empleados, lo que sea, sino que las mejores eran aquellas que sabían premeditar su procedimiento y eso era porque ya ellos sabían que iba a llegar el momento, en algún momento. Y eran mejores. Entonces vamos a pasar. Fíjate, Alfonso, lo que ha ocurrido ahora con la pandemia. Nadie estaba listo, nadie tenía un libro. Todo el mundo, las grandes corporaciones estaban preparadas para temas ambientales, un huracán que nos afecte, un problema de una autovía, alguna crisis con algún sindicato, ese tipo de cosas estábamos preparados, pero no estábamos preparados. Hemos tenido que escribir el libro de la pandemia todos juntos, entender el impacto que ha significado en nuestros negocios y en la gente. Yo siempre veo mucho que hablan de las cifras y del impacto económico, pero el impacto en la gente ha sido brutal. Entonces tenemos que analizar y tener esto pendiente para prepararnos, porque no va a ser la última pandemia que vamos a ver. Ustedes no va a ser la última, se los aseguro. Vamos a tener otras situaciones como esta y tenemos que reaccionar de una mejor forma aprendiendo de esta situación. Claro. O sea que de ahora en adelante esperemos que las empresas y la gente ya vaya teniendo en conciencia lo que deben de hacer cuando se pueda volver a presentar una crisis que, como usted dice, es muy seguro que en cualquier momento de nuestra vida vaya a ocurrir de nuevo. Entonces, le voy a hacer un par de preguntas del público, unas inquietudes del público, para que me las responda, si es tan amable. La primera es, ¿cuál es un consejo que le darías a las compañías para evitarse un escándalo o crisis? Yo sé que ya tú hablaste de las reglas y de los procedimientos, pero si tú podrías decirnos algo bien puntual para tenerlo pendiente. Mira, lo primero es entender primero que no somos inmunes a crisis, que las crisis son inesperadas, que puede ocurrir desde un accidente de uno de mis choferes que sale de la fábrica perfectamente y tiene un accidente y puede fallecer alguien dentro de ese accidente, hasta cosas más graves porque en la línea de producción se vaya algún animalito, o sea, una pieza o lo que fuera y pueda generar una contaminación. O sea, esas situaciones pueden pasar. Por más controles de calidad que tengamos, por más control en la línea de producción, tenemos que trabajar esos posibles escenarios. Luego de trabajar esos posibles escenarios, tenemos que elegir
el grupo de personas que van a atender esa situación. Normalmente es importante que tengamos un vocero de la compañía, puede ser el presidente de la compañía, puede ser la persona de relaciones públicas, puede ser el director comercial, dependiendo el tipo de negocio. Tiene que estar acompañado siempre con gente de legal, gente de recursos humanos y gente del área financiera y comercial, porque son las áreas que van a afectarse más rápidamente. Y entender que esos manuales no tenemos que hacer, esto no es física cuántica, no hay que hacer un premio Nobel para ganarnos un premio, es simplemente documentar las posibles situaciones adversas que mi industria o mi negocio puede enfrentar, enumerarlas y escribirlas y tenerlo como una Biblia de consulta para poder reaccionar. Recuerda la fuerza de la velocidad, necesitamos actuar rápidamente. Es mucho más rápido el poder consultar ese manual, esa documentación, esos procesos, es mucho mejor y mucho más eficiente si nosotros lo tenemos ya documentado, no tenemos que inventar la rueda. En un momento de crisis entramos en un proceso de mucha angustia, de mucha preocupación, de mucha incertidumbre, se nos va el sueño, impactamos a mucha gente, perdemos valor y tenemos que tratar de ir lo más certero posible con esos manuales. Ejecutar de manera rápida y mantener una comunicación en todo momento proactiva, donde yo la lidere la conversación. Los medios, si no reciben información, la van a crear. Porque eso es lo que hace un medio. Un medio tiene un espacio en un noticiario y esos 5 minutos lo va a llenar contigo o sin ti. Mejor que lo llenen con tu versión, con tus informaciones. Y es importantísimo el poder, luego de ocurrir y de cerrar esta crisis, el poder hacer una revisión, un post-mortem que nos permita evitar esa posible crisis en el futuro. No, excelente. Yo creo que se entendió perfectamente que lo que se debe de hacer principalmente es no inventarse nada y todo tener un poquito más premeditado. Y me gustó eso que dijiste, de que debemos de enumerar las posibles crisis y tenerlo como una Biblia, cada una con su procedimiento en caso de que suceda. Porque es algo que nos dicen al momento de trabajar con una empresa o lo que sea, no te dicen eso, que tenga pendiente las posibles crisis. Así mismo. Como segunda pregunta, tengo que mencione un ejemplo de marca dominicana que ha podido manejarse bien en momentos de crisis. Bueno, hemos tenido, si hacemos un poquito de historia, en la década de los 90, un Banco Popular tuvo un proceso muy delicado en ese momento, fruto de un ambiente competitivo, y lo manejó a través de su presidente de una forma ejemplar. Eso debería estar en los manuales de los que les enseñan a ustedes en la universidad, ese caso del Banco Popular. Hemos visto cómo se han manejado las telefónicas cuando han tenido crisis, tanto Claro como Altiz han tenido una forma de transparentar las situaciones, desde situaciones que se le ha caído una red o han tenido algún tipo de situación con la conexión, pues han sido ejemplos que son también muy, muy relevantes. Y así te digo, hay un nivel de responsabilidad y de trabajo muy profesional en las marcas dominicanas. Casi todas tienen sus manuales de crisis, tienen sus áreas bien aceitadas, bien formadas, e incluso muchas de ellas hacen ensayos de las situaciones. Entonces, tenemos que ver que esas industrias, la industria financiera, telecomunicaciones, tienen un nivel de incidencia de siniestros o de situaciones de crisis mucho mayor que a lo mejor otros sectores. Pues entonces ellos han tenido la suficiente madurez de entender que eso es parte intrínseca de su negocio y han generado esas áreas, esos manuales, pero además hacen ensayos, como si ocurriera una crisis, y hacen una mesa de trabajo y hacen un análisis completo de cómo funciona todo, o sea, hacen el ensayo interno de una posible crisis para poder accionar de mejor forma cuando ocurra de verdad. Mira, esa parte también es muy interesante, la de hacer ensayos en base a posible crisis. Espero que todo el que esté aquí, todo el que esté en el seminario, lo esté escuchando, de ahora en adelante tenga eso bien pendiente, que en cualquier momento puede pasar lo que sea y que en ese momento ya debemos de tener nuestra Biblia con otro procedimiento y haber ensayado en algún momento lo que hubiese pasado. Entonces, tengo otra pregunta, que es, en su trayectoria, ¿qué ha aprendido de las crisis que ha vivido? Bueno, primero, me ha tocado, estas canas que tengo aquí no son de adorno, son de muchas experiencias que he podido vivir en sector telecomunicaciones, en grupos familiares con los que he trabajado.
en agencias de publicidad y hoy como consultor lo que gran medida hago es gestión de reputación, es apagar fuegos. Entonces, lo primero que he aprendido es que somos muy vulnerables. No hay ninguna categoría que podamos decir que es inmune a una crisis. Entonces, uno tiene, a base de ver muchas realidades, de analizar muchos sectores, entender que somos vulnerables. Lo segundo es prepararnos y, sobre todo, decir la verdad. Lo más relevante en el momento de ocurrir una situación es no mentir a la opinión pública, no mentir a las autoridades, no mentir a nuestros consumidores. Tenemos que buscar la forma sin alarmar, sin obviamente ser incendiarios, pero tenemos que decir la verdad. Y yo creo que eso es la primera ganancia dentro de una crisis, el poder dar frente, ser responsables y poder hablar y presentar los planes de contramedidas. ¿Qué voy a hacer para evitar o para cerrar la situación que está ocurriendo? Pero cada crisis me da una enseñanza. Yo todos los días aprendo algo. Si este mundo cambiante o este mundo de update permanente que les digo, cada uno de ustedes, igual tú, Alfonso, más todas las 240 personas que están aquí, todos los días tenemos que aprender algo. Todos los días el mundo que estamos viviendo es un mundo sumamente cambiante, donde el consumidor, ustedes mismos, yo, todos, somos muy cambiantes. Y eso obliga a que estemos en actualización todo el tiempo, aprendiendo todo el tiempo. Pero el aprendizaje mayor es el que todos somos vulnerables, hay que dar la cara, tenemos que estar preparados y siempre decir la verdad. Y de manera transparente, claro. Como usted dijo antes, ya nosotros estamos en un posible, las redes no nos lo permiten, por lo tanto hay que tener la suficiente profesionalidad como para eso mismo, para ser transparente y no alarmar a nadie. Así mismo. Entonces, ¿cuál usted consideraría que es la regla más importante de las 10 que usted mencionó? Ver la reputación como un activo financiero. Si automáticamente vemos como un activo financiero la reputación, vamos a cuidar el dinero. Es como hacemos cuando cuidamos el dinero. Lo ponemos en un banco, lo hacemos en inversiones, analizamos los riesgos, tenemos mucho cuidado, buscamos cómo podemos rentabilizar más ese dinero, pensamos en el ROI, pensamos cómo vamos a tener éxito comercial. Lo principal es nuestra reputación, cómo yo la cuido como si fuera un activo financiero, como si fuera mi fábrica, mi línea de producción, mi marca más valiosa. Así. Eso me va a ayudar, ese cataliza el resto. Si yo cuido mi reputación como un activo financiero, va a hacer que yo tenga cuidado en buscar un propósito que conecte con mi consumidor, con la audiencia, con la sociedad. Va a generar que haga convergencias, va a buscar que los aliados que voy a necesitar, me va a obligar a ser una persona coherente y transparente y accionar de manera rápida. Pero me iría por el activo financiero de la reputación. Esa no me la esperaba, sinceramente. De verdad que es muy chocante y tiene mucho sentido lo que usted dice. Yo me sorprendió bastante, sí. Qué bueno. ¿Qué consejo le daría a las personas para que no caigan en la crisis, para que no llegue un momento donde la crisis le dé de lleno? Si ellos, o sea, en caso de que ellos puedan cuidarse de ella, si no es una fuerza mayor o algo así. Mira, lo más interesante es ver las señales. Yo creo que cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, más allá de ser mercadólogos o publicistas o relacionados con el mundo comercial, somos expertos en descifrar señales, en analizar comportamientos de mercado, en cómo se comporta un país, un consumidor, un punto de venta, una región. Tenemos que aprender a entender esas señales. ¿Qué me está diciendo ese mercado? Si yo interpreto esas señales, logro identificar lo que llamamos insights, ideas, que me van a permitir esas señales darles respuesta. Si soy bueno interpretando esas señales, esos comportamientos, esos nuevos liderazgos que están tomando hoy el control del Congreso, los ayuntamientos, si voy entendiendo su lineamiento, yo puedo empezar a hacer las predicciones que tú hablabas, Alfonso, hace un momento. Entonces, por eso muchas veces entendemos que esto es complejo dimensionarlo y no. Somos capaces de interpretar esas señales, somos capaces de generar esas ideas y tenemos que ser capaces de accionar. Y la acción es prevenir una posible crisis.
Si voy a tener cambio de autoridades, yo tengo que saber si van a venir con una línea mucho más de regulación de mi sector o si van a ser un promotor de mi sector. Porque cualquiera de las dos situaciones va a impactar mi negocio. Sí. Si vienen con más regulación, voy a tener que hacer mucho más inversión en aspectos de legal, en temas de calidad, en las áreas de controles. Si vienen a promover más, voy a tener que buscar acceso a más recursos, voy a contratar más gente, voy a tener que ampliar mi línea de producción o voy a tener que diversificar mi negocio. Entonces, tenemos que interpretar esas señales. En el momento que interpretamos esas señales, nos da el mercado, nos dan los puntos de venta. Yo por eso recomiendo, muchas veces cuando la gente me cuestiona, todavía yo me voy y trato de irme a los call centers de muchas empresas a oír lo que la gente dice, porque el consumidor opina, nos da sus dolencias, nos dice qué le está gustando y qué no le está gustando. Ir al punto de venta, oír cómo la gente opina de mi producto, cómo lo toma en el carrito, ver cómo se prueba algo que he hecho, cómo asisten a vivir una experiencia de un evento. Esas señales, tengo que ser experto en interpretar esas señales y poder conectar esas señales con ideas que vayan complementando y generen un propósito que me haga más exitoso. Y eso se conecta igual con las crisis. Si voy a tener más regulación, si estas autoridades van a poner más impuestos, todo eso impacta. Y para eso, ustedes están formándose y algunos lo han ido hablando. No es que tengamos una bolita de cristal, ahí están las señales. Nosotros somos expertos en interpretar esas señales y en preparar a nuestra empresa, a nuestra pyme, a nuestro emprendimiento, a nuestro negocio familiar o a nuestra marca para enfrentar esas cosas que está diciendo el mercado. Yo creo incluso, en mi opinión, que hay muchas personas que subestiman el poder de la investigación y por medio de la investigación es que nosotros adquirimos esos insights. O sea, cuando nosotros nos tiramos para la calle, nosotros adquirimos esa data que no todo el mundo considera que sea necesaria, pero realmente para el establecimiento de cualquier empresa o para desarrollar ya una empresa establecida, yo creo que se necesita 100% tener pendiente día tras día lo que es la investigación, ya sea tirarse para la calle o estar bien pendiente de los asuntos que vayan a afectar directamente al sector en el cual tú te estás desenvolviendo. Sí. Tengo que después de caer en crisis, ¿cómo las personas que tienen una marca personal pueden reaccionar? ¿Cómo es diferente para ellos versus para una compañía? Bueno, en el caso es el impacto. Cuando tú eres una marca personal, tienes un universo de impacto mucho más pequeño que una gran marca. Pero siempre lo que tenemos que hacer al pasar una crisis es hacer el recovery, el brand recovery. ¿Cómo me recupero? Como si yo he sido lo suficientemente coherente y transparente, he hablado con la verdad para enfrentar una crisis, normalmente el consumidor dominicano, por estudios que hemos hecho recientemente el año pasado, en junio, a través de Reputation Institute, que es la firma más relevante del mundo en términos de medición de reputación, con la cual estamos asociados a mi firma, hicimos el estudio de las marcas con mejor reputación. Y veíamos que en la comparación del consumidor dominicano versus el consumidor latinoamericano, nuestra capacidad de perdón es 10% más grande que cualquier otro consumidor de Latinoamérica. Léase, somos buenísima gente nosotros como consumidor. Nuestro espectro de perdón, nuestro espectro de paciencia es amplísimo versus otro consumidor. Por lo cual, si conozco eso, como tú bien decías, el poder tener acceso a información, a insights, a investigación. Si no tengo dinero, voy a oír a mis vendedores, váyase a oír a sus empleados, váyase a un punto de venta. Hay riqueza tremenda de información. Tengo que, si soy una marca personal, porque soy una persona que soy un emprendedor o que doy información financiera o que doy algo de moda o que soy de espectáculos, lo que sea, si cometí el error, pido perdón, explico cómo voy a tomar todas estas medidas y automáticamente comienzo a construir un contenido mucho más rico, más novedoso, más ajustado, muchísimo más coherente que como lo hacía en el pasado, sin olvidar que cometí ese error. Pero tengo que volver a empezar desde cero y tengo que ser lo suficientemente humilde, lo suficientemente cercano para recibir la retroalimentación. Nosotros como consumidores y como personas, el dominicano no debate, no le gusta caer bien siempre, nos gusta no tener conflictos. Sin embargo, en el momento que he decidido tener una vida o una marca personal y opino en las redes, tengo que estar abierto a esa conversación.
conversación de personas que van a estar a favor o en contra. No responder al que viene con un insulto o con una falta de educación. Esos haters no le respondo, pero yo le respondo a las personas que no piensen igual que tú. Tú ahora mismo, yo te dije lo de la reputación y tú te sorprendiste. Genial. Y te dije, qué bueno. ¿Por qué? Porque es otro punto de vista. Para ti a lo mejor era más relevante otro punto. Lo rico de la vida y lo rico del mercadeo es eso, el de poder buscar convergencias, el de poder entender que tú eres un mundo, yo soy otro y juntos tenemos un mundo mejor, hacemos mejores cosas. Entonces es muy relevante en marca personal el poder asumir un problema, pasar la página y comenzar a construir contenidos nuevos. No, excelente. Tengo una última pregunta, que sí creo que es la última. ¿Considera usted que las fuerzas de ventas de las empresas van a desaparecer con el tiempo? Mira, no creo, no creo. ¿Se va a digitalizar mucho más? Sí. ¿Vamos a tener que reinventar esas fuerzas de venta? Sí. ¿Vamos a tener que incorporar canales digitales y de pick-up posiblemente en nuestra línea de negocio? Sí. Pero ese personal vamos a tener siempre puntos de venta y vamos a tener que estar atendiéndolos o abasteciéndolos. Voy a tener que hacer distribución y logística y lo hago a través de personal. Entonces, es algo que va a evolucionar. Lo que tenemos que ir preparando a esa fuerza de venta a adecuarse a estos nuevos canales que se van creando. Pero los puntos de venta los vamos a tener siempre. Y al contrario, mucho más. ¿Van a ser automatizados? Sí, voy a tener que preparar a mi fuerza de venta para atender eso. Posiblemente tengo que hacer que mis vendedores sean multitask, que manejen más cosas, posiblemente. Que puedan ser personas que puedan hacer algunas acciones de venta adicionales, sí. Pero ese canal, eso es un canal que lo que lo veo es que se transforma, no es que va a desaparecer. No, claro, porque probablemente la gente lo vea como un mal, pero lo que viene siendo es algo diferente, una evolución de esto lo que está sucediendo, lo que va a hacer evolucionar a las marcas, Totalmente. empresas. Entonces hay que cambiar, simplemente. No creo que haya que tener un pesimismo en cuanto al flujo o volumen de venta de las empresas, sino cambiar la metodología, como usted dice, capacitar a los vendedores y quizá con ese conocimiento ya uno puede echar para adelante con lo que está sucediendo. Así mismo. Y nada, realmente se me acabaron las preguntas. Si fuera por mí, yo me quedara platicando con usted. Pero no tengo ahora mismo más nada que decir. Para mí ha sido un total placer haberlo tenido por aquí. La gente ha aprendido muchísimo. No sé si se fijó en el chat. La gente está súper encantado con lo que han aprendido. Yo, en lo personal, tomé nota de todo. Todo lo anoté y a todo le voy a sacar provecho. No, y Ezequiel tiene mi presentación y compártanla. Esa Damos permiso información para compartir. es libre para todos ustedes. Úsenla en lo que reten muchas de esas cosas, cámbienla. Pero mi último punto es, entendamos que vivimos en update permanente, que vivimos cambiando. No crean que lo que están estudiando hoy no va a cambiar. Lo que yo estudié cuando estudié publicidad y marketing evolucionó completamente. Todo eso es interesantísimo que veamos el pasado, pero tenemos un exceso de pasado. Tenemos que entender que nosotros como mercadólogos, como consultores, como publicistas, vemos el presente y garantizamos el futuro de las marcas. Para atrás no podemos hacer cambios. Y todos tenemos vista 2020, lo vemos muy bien. El gran reto que tenemos es el poder gestionar el hoy para asegurarnos el mañana. Y yo les aseguro que me los voy a encontrar y va a ser un grato placer compartir con ustedes, aprender cosas con ustedes y enfrentar retos, crisis. Ojalá que sean más cosas buenas que crisis, pero compartir con todos ustedes y manténganse siempre en ese update permanente. Claro que sí. No se queden detenidos, siempre hacia adelante. Lo vamos a mantener, lo vamos a tener pendiente, estar con la tendencia, ir aprendiendo, todo evoluciona, como usted dijo, todo está en un constante cambio. De verdad que sí, para nosotros, un grato placer haberlo tenido aquí. Muchísimas gracias y muchísimo éxito de ahora en adelante, de verdad que sí, un placer. Ojalá Suerte con su congreso y un abrazo a todos. Cuídense. Cuídese usted también. Nos vemos. Hasta luego.